invito a que canten conmigo, que alaben al Señor y después pasamos a escuchar el mensaje del pastor Pacho.
Buenos días, hermanos. Aquí estamos con ustedes, domingo otra vez. Dios es bueno y dile al Señor. Vamos a dedicar un poco de tiempo al Señor esta mañana. Gracias, Maritza, por la alabanza otra vez. Y hermanos, pues contentos de estar con ustedes. Vamos a seguir con el estudio de la carta de San Pablo a los Efesios. Ahora, esta carta tiene 6 capítulos. Hemos visto los primeros 3 capítulos que nos dan la idea de Dios de cómo es la iglesia. Ahí es donde se nos revela todo lo que tenemos como iglesia. Pero de aquí en adelante, los últimos 3 capítulos, 4, 5, 6, es como aplicamos a eso para que haga una diferencia en nuestras vidas, para que experimentemos lo que ya tenemos. Así que vamos a ver la primera parte del capítulo 4, la segunda mitad. Lo que pasa es que aquí Pablo está cambiando de lo que es pues la teología, por decirlo así, a lo que es lo práctico. Voy a empezar a leer en el verso 17. Dice así: esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Pablo está diciendo que lo que tenemos en Cristo lo tenemos que vivir. Tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo y no vivir como vivíamos anteriormente antes de aceptar a Jesucristo. Está hablando de la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Los dos llegarán al cielo. Aquí no estamos comentando la cuestión de tener o no tener la salvación. Estamos comentando la cuestión de vivir la plenitud de la vida de Cristo ahora. Ahora, los cristianos carnales, aunque van a ir al cielo, se dejan llevar por lo que piensan, quieren y sienten. Son dirigidos por su alma humana. Los cristianos espirituales se dejan llevar por lo que el Espíritu Santo les indica a través de la palabra de Dios. Los cristianos carnales tienden a desobedecer y vivir más como el mundo que como hijos de Dios. Y los cristianos espirituales están buscando la forma de vivir lo que Dios dice que deben vivir. Vamos a seguir con la lectura. Dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, hablando exactamente de los paganos, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Una descripción excelente de la sociedad moderna. No tienen la verdad porque no quieren la verdad. No tienen la luz porque no quieren la luz. Y como tal tienen la mentalidad, la mente entenebrecida. Y piensan que lo incorrecto es correcto. Y no les da cosa entregarse a toda clase de licencia y sensualismo. Ahora, Cristo es la luz del mundo. Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas. Nosotros tenemos la luz del mundo. Nosotros podemos caminar en luz. Nosotros somos hijos de luz. A ver qué dice Pablo en los siguientes versos. Dice: pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Quiero decirles 2 cosas acerca de este verso. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Cristo también dice en su oración, al final de su tiempo aquí, antes de ir a la cruz, cuando está orando por los discípulos y los que iban a creer a raíz de la palabra de los discípulos, dice así: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Cristo es la palabra viva. La Biblia es la palabra escrita. Completamente de acuerdo el uno con el otro. Ninguna diferencia. Una integridad completa. Cuando leemos la palabra de Dios y obedecemos lo que Dios nos dice en la palabra, estamos obedeciendo a Cristo, actuando como Cristo, siendo más como Cristo, entrando a lo que Cristo tiene para nosotros.
que viene a continuación en la lectura. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense de viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse de nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Es mucho, ¿verdad? Nosotros optamos por la clase de vida que queremos llevar como cristianos. Sí, nacimos de nuevo. Sí, nacimos espiritualmente, pero todavía tenemos en este cuerpo, pues, la carnalidad. Nosotros escogemos cuál vamos a seguir, los impulsos de la carne o lo que el Espíritu Santo nos dice. Es una cuestión de cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Hay algunos versos famosos en Romanos 12, 1 a 3 que no van a estar en la pantalla. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que seáis transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así probéis comprobar la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entramos a todo lo que Dios nos ha dicho en los primeros 3 capítulos de Efesios. El Espíritu Santo nos guía a través de la palabra. ¿Qué más dice Pablo? Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí es donde empezamos con los pasos prácticos. Hasta ahora ha sido como allá en las nubes, ¿sí? Es verdad, pero ¿cómo es que aplico esto? Aplico esto dejando de mentir. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos desvinculamos completamente de lo satánico. Así que no debemos traer a la nueva vida cosas de la antigua vida. Tenemos que decir la verdad en amor. Si vamos a hablar, que hablemos la verdad en amor. Claro que sí. Pero en vez de mentir, porque cuando nosotros mentimos a los demás, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. ¿Nunca lo han visto? Que fulano insiste en mentir a fulana. Fulana empieza a creer lo que fulano le está diciendo y con el tiempo fulano él mismo empieza a creer la mentira que ha dicho a fulana. Así funciona. Somos juntos. Tenemos que decirnos la verdad. En amor, pero la verdad. Es en un ambiente de verdad que Dios puede hacer cambios. ¿Qué más se dice aquí? Enójense, pero no pequen. No se ponga sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con el que tenga necesidad. 2 cosas. El cristiano que dice que nunca se enoja, o está mintiendo o está engañado. Todos nos enojamos. De hecho, el enojo es una reacción que nos protege. Nos indica que algo está mal y tenemos que arreglar el asunto. Ahora, Dios no está diciendo que no nos enojemos. Está diciendo que cuando nos enojamos, miremos lo que provoca la ira, el enojo, y arreglemos ese asunto. En vez de como dejarlo ahí. En vez de ir a la cama dejándolo ahí. Ahí es donde empiezan los rencores, las rencillas, el resentimiento. Cuando nosotros no tratamos directamente con las cosas que nos enojan, estamos dando oportunidad al diablo de crear en nosotros ese resentimiento que puede venir cuando la persona X me ha enojado y no he ido con la persona X para poner las cosas en orden. Entonces, un cambio de mentalidad total es eso que habla de no robar más. Obviamente no debemos robar, pero lo que viene más adelante es aún más interesante, sino que trabaje esforzadamente para tener con qué ayudar a los que tienen necesidad. La mentalidad cristiana, desgraciadamente en muchos casos, es que yo trabajo duro, trabajo honestamente y lo que yo gano es para mí. Pues Dios dice otra cosa, lo que usted gana sí es para usted,
pero también para los demás que tienen necesidad. Recordemos que todo es por la gracia de Dios, hasta el trabajo donde usted suda para ganar la vida. Es un don de Dios. De gracia recibiste, de gracia da. ¿Qué más dice Pablo? Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. ¡Wow! Entonces, si voy a aplicar todo lo que vi en los primeros 3 capítulos de Efesios, creyendo que es realidad, voy a dejar de hablar cosas obscenas. No son únicamente vulgaridades, palabras sucias. Las cosas obscenas también pueden ser ataques, calumnias, difamación, cosas así. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el miembro más difícil del cuerpo para controlar es exactamente la lengua. Tenemos que entregar la lengua al Señor para que sea el Señor de la lengua. Creo que es por eso que el don de lenguas controla la lengua. Y Dios puede sazonar lo que decimos a través del Espíritu Santo para que podamos decir la verdad sin hacer más daño que bien. Hay una parte que siempre me ha gustado mucho, ese Proverbio 15:1 que dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Tenemos que decir la verdad, pero en la gracia del Señor. Si respondemos a los que nos atacan con la misma actitud de ataque, nada más estamos echando más leña al fuego. Pero cuando nosotros respondemos en el poder del Espíritu Santo, con gracia, con sal en lo que decimos, pero diciendo la verdad, entonces podemos llegar a una solución. Ahora, hay una parte que dice que no debemos apagar el espíritu. Eso está en 1 de Tesalonicenses. Es muy parecido ese verso a eso de no entristecer al Espíritu de Dios. ¿Cómo es que entristezco al Espíritu de Dios? Cuando el Espíritu Santo me enseña algo como me está enseñando aquí de no hablar mal, y yo no le hago caso al Espíritu Santo, como que no respondo, desobedezco, no acato, no sigo. Eso entristece al Espíritu Santo de Dios. En la parte donde dice no apagues al Espíritu, viene después una parte que habla de la profecía, que no debemos menospreciar la profecía. La profecía genuina es cuando Dios nos habla, nos revela algo de su plan o su voluntad para nuestras vidas. Cuando Dios nos habla así y no tomamos en serio lo que Él dice y no obedecemos lo que nos está diciendo, apagamos el Espíritu Santo. Ahora, usted es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reside en usted. El Espíritu Santo se simboliza en muchos casos con una llama de fuego. Cuando nosotros desobedecemos y no queremos hacer lo que el Espíritu Santo nos muestra en la palabra de Dios, entonces estamos efectivamente apagando la llama. No se desaparece. El Espíritu Santo no se nos quita, pero no, Él es caballero, no se nos impone, no se avienta. Él es un caballero, lo hace por invitación. Y cuando nosotros ignoramos el Espíritu Santo, dejamos de escuchar su voz cada vez más. La obediencia es sumamente importante. Cuando Dios nos dice algo, tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué más dice Pablo aquí en el pasaje? Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¡Wow! ¡Qué cambio de mentalidad! ¿Cómo son los enemigos en el mundo? Buscan matarse. ¿Cómo son los que compiten en el mundo? Buscan aplastar a sus contendientes, por decirlo así. Pero nosotros no debemos ser así. Tenemos que ser bondadosos y misericordiosos. El amor cubre multitud de pecados. No guiña el ojo al pecado,
Pero en amor se trata con el pecado para quitar el pecado. Dios no nos puso a nosotros como jueces. Nos puso a nosotros como hermanos y hermanas en la fe. En amor tratamos con las diferencias de opinión, los conflictos y todo eso, pero no juzgamos a los demás, perdonamos. Entonces así se puede llegar a una solución. No tomamos el lugar de Dios. Nosotros somos misericordiosos, bondadosos, nos perdonamos y tratamos con el asunto para arreglar el asunto, pero no juzgamos. Ahora, eso es como mucho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay un verso bien famoso que voy a citar para terminar. En algún momento, un profeta le habla al sacerdote que estaba levantando el templo en Jerusalén después del tiempo de cautiverio. Y todo el mundo estaba en contra de eso de levantar el templo nuevamente. Les quiero decir una cosa. Satanás está en contra de cualquier cosa que edifique el templo del Espíritu Santo, que es su vida. En la vida de usted, hermana, en la vida de usted, hermano. Dios está levantando el templo, limpiando el templo para que el fuego del Espíritu Santo arda sin ninguna oscuridad dentro del templo de su vida. Y así como Satanás se opuso a la construcción del templo de ladrillo y piedra y cemento, se opone a la construcción del templo de su vida para que el Espíritu Santo quede apagado, entristecido y como mengue. Nunca se nos va a quitar, pero a veces no se nota. Entonces, este que estaba levantando el templo se llamaba Zorobabel, estaba muy desanimado. Dios le manda una profecía a través del profeta Zacarías y dice este verso que creo que todos nosotros sabemos de memoria. Ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hermanos, nosotros tenemos que creer lo que vimos en los primeros 3 capítulos de Efesios de quiénes somos en Cristo, que es la iglesia en los ojos de Dios. Entonces, en fe, aplicamos todo esto a través de pasos de obediencia. El que nos da el poder para hacer eso es el Espíritu Santo que reside en usted, hermana, que reside en usted, hermano. Lo podemos hacer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todito. Podemos, hermanos. No dejemos que el enemigo nos engañe y nos haga pensar, ay, nunca voy a superar esto. Mentiras, mentiras. Vas a superar eso. ¿Por qué no oramos, Padre, te doy las gracias que tú eres bueno y gracias, Señor, por este pasaje que tiene mucho. Realmente es un reto bien grande, pero no es un reto inalcanzable, porque tú nos has mandado el Espíritu Santo que reside en nosotros y tú deseas que el Espíritu Santo arda con cada vez más fuerza dentro de nosotros, que la luz de Cristo brille cada vez más en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que todo lo que vimos en la primera parte de esta carta es verdad. Y ahora nos estás enseñando a cómo caminar en esa verdad y experimentarla en nuestras vidas diarias. Gracias, Señor. Bendícenos. Ayúdanos a lo largo de esta semana, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la grandeza del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los queremos mucho. Hasta la próxima.